comunidad aventurera, hoy les traigo un nuevo video tutorial. Continuando con el video tutorial anterior de nudos de escalada. Sí, ya sé que van a decir, John, otro tutorial de nudos, qué aburrido. Pues les comento que habrá un cuarto tutorial de nudos donde les estaré mostrando más variedad de ellos. Pero hoy les traigo 5 nuevos nudos que les serán de mucha utilidad. Los pueden aplicar en su casa con fines ya sea recreativos, deportivos, puede ser de carácter laboral, doméstico, en fin, tienen muchas utilidades. Si aún no han visto mi primero y segundo video tutorial de nudos, les estaré dejando el link aquí en las pequeñas pantallas que estarán apareciendo en la parte de arriba. Y los materiales que estaremos utilizando son los mismos que utilizamos en los videos tutoriales anteriores. Estos materiales que utilizaremos son la cuerda y el mosquetón. Ya con todos los materiales listos, pues pasaremos al siguiente video tutorial. El nudo de ballestrinque se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Para realizarlo formaremos un bucle. Después un bucle idéntico. Ahora ponemos el bucle de la izquierda sobre el de la derecha sin voltearlos. Los tomamos y ponemos dentro del mosquetón. Tensamos ambas cuerdas y ya queda hecho el nudo de ballestrinque. Para hacer un nudo de ballestrinque por anilla, necesitaremos tener al menos uno de los dos terminales. Pasaremos por una anilla cerrada, tronco, palo o tubo. Lo que haremos será pasar la cuerda por debajo y luego la cruzamos por arriba de la cuerda de inicio. Recuperamos la cuerda e introducimos el cabo por debajo. Tensamos y ya queda hecho el nudo de ballestrinque por anilla. Para hacer el nudo de ballestrinque doble por anilla, necesitaremos al menos uno de los dos terminales de nuestra cuerda. El proceso es muy similar al nudo de ballestrinque por anilla sencillo. Pasaremos por una anilla cerrada, tronco, palo o tubo. Lo que haremos será pasar la cuerda por debajo. La variante es que en vez de cruzar por arriba de la cuerda, daremos otra vuelta en el sentido de la misma. Ahora sí, cruzamos por arriba y recuperamos la cuerda. Pasamos por debajo de la misma. Apretamos y ya queda hecho el nudo de ballestrinque doble por anilla. El nudo 9 con gasa se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Lo que haremos será crear una gasa. Doblamos la gasa y creamos un bucle que cruzará por arriba. Doblamos la gasa manteniendo la paralelidad de las cuerdas. La enroscamos en este sentido y pasaremos por arriba. Introduciremos por el bucle desde debajo. Tensamos y ya queda hecho el nudo de 9 con gasa. El nudo 9 con gasa por anilla se puede realizar en cualquier tramo de una cuerda. Para hacerlo creamos un bucle pasando la cuerda por arriba, cruzamos la cuerda por debajo, de nuevo por arriba e introducimos en el bucle por debajo. De esta manera formamos un 9 simple. Tomamos la terminal y la introducimos por la anilla. Ahora introducimos la cuerda de nuevo al nudo, siguiendo la línea paralelamente. Tensamos las cuerdas y ya queda hecho el nudo 9 con gasa por anilla. Pues bien, comunidad aventurera, hasta aquí el video de hoy. Espero que les resulte de mucha utilidad. Y si aún no han visto mis demás videotutoriales, les recomiendo que vayan a la bandeja de mis videos
y los busques, todos van a tener un pequeño marco de color rojo que les estará indicando que son mis videos tutoriales, y ahí estarán apareciendo las miniaturas que los llevarán a ello. Pero tranquilos, porque pronto estaré haciendo material nuevo y material diferente. Y recuerden que si van a salir al campo a hacer actividades outdoor, es recomendable avisar a familiares, amigos, Cruz Roja, Protección Civil y bomberos el lugar donde se desarrollará dicha actividad, y también muy importante el tiempo que durará, pues ya que en caso de algún accidente serán evacuados, auxiliados de manera rápida y muy eficaz por parte de estas autoridades. Ahora sí, sin más que agregar, yo me despido. Yo soy su amigo John Hero y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima.